Para poder entender si los huracanes se están agravando, tenemos que saber cómo han sido en el pasado. Joanne Muller es paleontóloga de tempestades, una científica que estudia el registro forense de las antiguas tormentas. Buscamos pruebas de huracanes del pasado para entender cuál es su historia en la costa occidental de Florida. Cada huracán que ha azotado la costa de Florida ha dejado su tarjeta de visita en el sedimento enterrado en el fondo de esta laguna. Al investigar las pruebas de los huracanes del pasado, Muller intentará predecir las tormentas del futuro en Miami. Grandes ciudades del mundo se enfrentan a amenazas que nunca antes habían afrontado. Nueva York, Tokio, Londres, Miami. Las amenazas provienen del mar, de arriba y de abajo. Estos son los problemas y sus soluciones. Para cuando llegue el agua. Ciudades que se hunden. Miami. En el laboratorio de la Universidad de la Costa del Golfo de Florida, el equipo de Joanne Muller analiza los sedimentos para crear una línea temporal de los huracanes ocurridos hace siglos. Estos sedimentos de una inundación producida por un huracán quedaron depositados en la laguna. Joanne está estudiando muestras de hace 1000 años. Desde el 950 al 1250 después de Cristo, fue una época en la que el Atlántico era más cálido de lo habitual. Ha encontrado más sedimentos de materiales de inundación y evidencias de mayor actividad de huracanes en ese periodo. Estas muestras del suroeste de Florida son periodos de tiempo de actividad e inactividad. Los periodos de tiempo de actividad se relacionan con temperaturas más cálidas de la superficie del agua en toda la región atlántica. Por ejemplo, durante el periodo cálido medieval, las temperaturas de la superficie del mar eran más cálidas que en el continente y hay más sedimentos de inundación. Mientras que durante la pequeña edad del hielo, las temperaturas de la superficie del mar eran más bajas que las del continente y no vemos ningún material de inundación. Como la temperatura de la superficie del Atlántico está subiendo, la investigación de Muller indica que Florida debería padecer más huracanes en el siglo XXI. Esto nos indica que cuando la temperatura de la superficie del mar es más cálida, tienden a producirse más tormentas en el suroeste de Florida. Y debemos esperar más tormentas como estas. Para los habitantes de Miami, las ventajas de vivir junto al mar siempre han superado a las desventajas. Pero aunque están acostumbrados a las intensas lluvias e inundaciones de las tormentas tropicales, ahora se enfrentan a un nuevo tipo de inundación que llega de debajo de la tierra. Ocurre cuando no hay una sola nube en el cielo, durante la marea rey. Los lugareños lo llaman inundaciones de los días soleados. La primera vez que ocurrió me quedé sorprendida porque de pronto apareció por toda la calle un montón de agua y grandes charcos. Laura Pantano es agente inmobiliaria. Vive en Shorecrest, un barrio de Miami, a la orilla de Biscayne Bay. Yo no sabía nada de la marea rey. Sabía que las mareas las controla o les influye de algún modo la luna llena. Pero no sabía que podría despertarme una mañana por las buenas y encontrar agua en la puerta de mi casa, por ninguna otra razón que no fuera una marea. Y luego encontré en el camino de entrada un montón de escombros, como estos que se ven aquí y que tuve que limpiar. Piensas, ¿cómo ha llegado todo esto aquí? Y no lo entiendes. Las mareas rey son más vivas que las normales, que ocurren durante la luna llena o nueva. Debido al aumento del nivel del mar, ahora las mareas altas a menudo presionan a través del sistema de drenaje de Miami y llegan a las calles cargadas de escombros. El agua puede desaparecer entre las mareas, solo para que la inundación vuelva 12 horas más tarde.
Si el nivel del mar sube, las mareas lógicamente también suben. El agua sale a través de las alcantarillas y se extiende por las calles. Hay cifras que indican que la subida del nivel del mar en la zona de Miami es 6 veces más rápida que la media global. En el año 2030 se espera que se produzcan unas 50 inundaciones por mareas al año y en 2045 unas 250 veces al año. Sí, ¿se lo imagina? Pero no son inundaciones de agua de mar. Es agua dulce almacenada en los acuíferos bajo la ciudad la que se desborda presionada por la creciente marea. Las ciudades como Miami son complicadas de gestionar. Tratan de evitar que el agua salada del océano entre en los pozos, para lo que mantienen a un cierto nivel el agua subterránea. Necesitamos que el nivel del agua subterránea sea suficientemente alto para poder usarla como recurso hídrico, aunque no muy alto. Necesitamos lluvia, pero no demasiada. Así que es difícil equilibrar el mantenimiento de un cierto nivel del agua dulce a nivel freático y usarlo como recurso hídrico, al tiempo que intentas evitar que se desborde. En Miami Beach, las inundaciones por mareas rey han aumentado un 400% en los últimos 10 años. Las razones por las que Miami experimenta un aumento de inundaciones tienen que ver no solo con el aumento del nivel del mar, sino con los singulares cimientos de la ciudad. Doug Marcy ha estudiado el nivel del mar durante más de 20 años. Esto es piedra caliza fosilífera. Tiene carbonato cálcico y arena de cuarzo. La mayor parte del sudeste de Florida, la zona de Miami, está construida sobre este tipo de piedra caliza. Es dura, así que es buena para construir sobre ella, incluso estructuras de mucha altura. Es muy porosa. Tiene muchos agujeros que son como mini cuevas, por decirlo así. Para mostrarles lo porosa que es, podemos ver que si echo agua por encima, la atraviesa, como si fuera un queso suizo. El agua subterránea no fluye tan rápido, pero el problema es que aquí no hay impedimentos para que fluya. La mayor parte de Miami y el sur de Florida está asentada sobre este gigantesco lecho de piedra caliza. Al elevarse el nivel del mar, el agua atraviesa la roca porosa y poco a poco se infiltrará en los acuíferos naturales de agua dulce. En realidad, sale por las bocas de las alcantarillas y provoca problemas en el transporte, en los negocios y en todo lo demás. Si poco a poco el agua salada va subiendo, los pozos de agua dulce entrarán en contacto con ella, comenzarán a tener una mayor salinidad y no podremos usarlos como agua potable. Pero no es solo la contaminación por sal del agua potable de Miami. Hay un problema peor. El 20% de Miami-Dade aún usa tanques sépticos para recoger las aguas residuales. Al salir el agua a la superficie, entra en esos tanques, mezclándose ambas aguas. Por supuesto, no es agua limpia. Está turbia, está contaminada. Y llega hasta tu casa, donde tus hijos caminan descalzos. El Ayuntamiento de Miami aconseja a los residentes no entrar en contacto con el agua y lavarse inmediatamente si lo hacen. James Marley es el oficial jefe de resistencia del condado de Miami-Dade. Desde el aire se pueden ver los problemas que rodean la zona de Miami. Problemas que estaban ahí desde el principio. Cuando el hombre interviene en la naturaleza, aparecen un montón de consecuencias imprevistas. Intentamos aprender de los errores que cometimos en el pasado. Uno de esos errores fue la eliminación de los bosques de manglares, una protección natural del litoral. Este es el aspecto de Miami antes de ser urbanizado. Todo eso que vemos verde son manglares. Los manglares son muy valiosos. Protegen, rompen las mareas ciclónicas que entran. Es mucho más barato mantener los bosques de manglares que construir muros o diques de cemento. Los manglares son la prehistoria de Miami que necesitan restaurar. El impacto humano de la ciudad está destinado a ser destruido. Eso que vemos es un parque de casas móviles.
Lo construyeron hace décadas, en una época en la que la gente pensaba que podríamos impedir el paso del agua. Pero ahora sabemos que no podemos. Las zonas más vulnerables son también las más valiosas de Miami. A simple vista queda claro que quedarán bajo el agua cuando el océano suba. Esto es Coral Gables. Son nuestras propiedades más caras. Entendemos el valor de estos edificios, pero también sabemos que esas decisiones que tomamos hace décadas permitieron este tipo de urbanización en la costa y no vamos a seguir haciéndolo. Si tuviéramos una tormenta catastrófica, tendríamos que revisar cómo reconstruir. Podría ser mejor en el futuro trasladar las zonas más vulnerables. La doctora Karen Bolter es una climatóloga que nació y se crió en Miami. Se alarmó al ver cómo estaba transformando su ciudad el cambio climático, mientras era ignorado por muchos. Cuando supe del cambio climático me quedé alucinada porque estaban ocurriendo todos estos dramáticos cambios y la gente no se preocupaba. Y cuando tuve hijos comprendí que mi misión en la vida iba a ser hacer que la gente entendiera lo que estaba pasando. Bolter ha creado un modelo de cómo afectará la subida del nivel del mar al condado de Miami-Dade en el próximo siglo, basándose en los pronósticos del NOAA, la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica. Estos instrumentos nos aportan datos muy buenos para demostrar lo que está pasando. Ya vemos que hay 20 días al año con marea alta y que el agua inunda toda la zona. ¿Qué pasará en el futuro? Con un aumento de 60 a 90 centímetros del nivel del mar, el agua llegará al centro de Miami y Miami Beach quedará bajo el agua, donde viven las estrellas de cine y los famosos. Estas son las zonas más bajas, pero gozan de los mayores recursos. Estas propiedades tienen un valor muy alto, el más alto de toda Florida. Pero si miramos más hacia el norte, observamos zonas muy vulnerables. Lo que hice fue un modelo de poblaciones de bajos ingresos en zonas bajas y comprobé que hay un gran problema en esas zonas. Una de esas zonas está a solo 24 kilómetros de Miami Beach. Gran parte de esta población vive por debajo del umbral de la pobreza. Hay una vulnerabilidad social enorme en toda esta área de población. Estas personas tendrán que ser evacuadas. Me llamo Eric Bason y soy miembro de una asociación que trabaja en los problemas del cambio climático y el aumento del nivel del mar. Eric Bason vive en la zona más vulnerable de Miami. Esta comunidad es muy pobre y muchos nos vemos muy afectados porque no tenemos los recursos necesarios cuando hay una inundación. Intento educar a los miembros de la comunidad sobre lo que debemos hacer cuando hablamos con el ayuntamiento para que se oigan sus voces y lleguen más recursos a las comunidades pobres como la mía. Alguien paga para que arreglen las carreteras y prevengan las inundaciones. La gente que vive aquí quiere asegurarse de que recibe su parte de ese dinero. Se está dando mucho dinero para ayudar a las comunidades pobres, pero no parece que le llegue ese dinero. Cuando votas por estas personas, las contratas. Es nuestra responsabilidad pedirles cuentas, sobre todo para ayudar a la gente pobre. El que no llora no mama, así de simple. Como oficial jefe de resistencia de Miami, Jane Gilbert reconoce que las comunidades pobres son mucho más vulnerables al aumento del nivel del mar. El 30% de la población de Miami vive en el umbral de la pobreza o por debajo. Y yo diría que un poco más del 60% tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. El alquiler, los cuidados infantiles o el transporte. Porque el coste de la vida es muy alto. Vivienda, transporte. La mayoría de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes. Eso tenemos que incorporarlo a nuestra estrategia de resistencia. Miami necesita un plan de supervivencia para todos sus ciudadanos. Según proyecciones actuales, sufrirá la subida del nivel del mar más que cualquier otra ciudad de Estados Unidos. Miami podría experimentar una subida de 90 centímetros en 2080 y llegar a 1,80 m en 2100.
Es un escenario aterrador. Da miedo pensar que es posible que pueda ocurrir, pero el hecho de que sea posible es lo que tenemos que saber. Miami también está considerada la ciudad con mayor riesgo del mundo en daños potenciales a propiedades causados por la subida del nivel del mar y también por las inundaciones. Peligran más de 416.000 millones de dólares en propiedades. Si observamos el centro de Miami hoy, vemos grúa tras grúa y una nueva construcción tras otra. Torres relucientes elevándose en la bahía. Piensas, ¿quién está comprando esto? ¿Quién lo vende? ¿Está loca la gente? ¿Cómo pueden invertir tanto dinero ahí? Es probable que tengamos una subida del nivel del mar de 60 centímetros en 2060 y 1,80 m en 2100. Y a ninguna de estas construcciones se le requiere por ley que tenga en cuenta eso en su diseño. Tenemos que considerar las infraestructuras, los edificios y los protocolos de uso de la tierra. Y tenemos que hacer mucho trabajo con los residentes para divulgar la información y educarles. Si Miami Beach queda bajo el agua en el próximo siglo, los edificios están condenados. ¿Cuánto valdrán las propiedades en Miami Beach cuando ya no haya playa? Creo que Miami Beach desaparecerá tarde o temprano. Si nos fijamos en los ingresos medios de la gente en Miami Beach, la zona de altos ingresos está a orillas del océano. Es solo cuestión de tiempo que estas casas, junto con sus hipotecas, acaben bajo el mar. Pero cuando ya no haya playa, ¿podrá tu casa mantener su valor? Alguien tiene que decirles que esas casas están perdiendo su valor. Y se darán cuenta cuando su banco les diga, ¿saben? Su casa no vale lo que la hipoteca que tienen por ella. Ya veremos lo que le ocurre a mucha gente cuando esta lenta tendencia comience a convertirse en un problema real en el delicado equilibrio de las infraestructuras de Miami. Los constructores continúan edificando en las zonas más vulnerables de Miami y los compradores siguen demandando los pisos con vistas. Pero los constructores no ven más allá del futuro inmediato. No hay plan a largo plazo más que construir, vender y repetir. Estos edificios son como los bonos, inversiones que la gente nunca va a sacarles ningún rédito. En algún momento, el mercado inmobiliario de Miami tendrá que empezar a integrar con precisión en el precio la subida del nivel del mar en lo que cuestan las cosas. Puede que ya esté ocurriendo. Un reciente estudio desveló que las propiedades en la costa se venden ahora por un 7% menos que las del interior. Pero lo que no cambia es la gran demanda a pesar de ello. ¿Quién está comprando en Miami? Sinceramente no lo sabemos. Miami tiene dos mercados inmobiliarios, uno para la gente como usted y yo, que buscamos un lugar para vivir, y el otro para el 1% del mundo que buscan dónde invertir su dinero. Unos 2/3 de las propiedades de la ciudad las posee una corporación cuya procedencia es opaca. No sabemos quiénes son los dueños. Es un refugio para el dinero turbio en paraísos fiscales de gente que intenta no pagar impuestos en sus países invirtiendo el dinero en Miami. Miami conoce bien los acuerdos de negocios ingeniosos, sino turbios. Su misma creación fue un enorme riesgo. En el condado de Miami-Dade tenemos hoy millones de personas viviendo en lo que eran pantanos. Este mapa representa la Florida de 1835 a 1842. Las Everglades eran enormes, iban desde el lago Okeechobee hasta Florida Bay. 15.200 kilómetros cuadrados de humedales. Había mosquitos por todas partes, no había apenas nadie aquí. Era solo una zona costera, no había un lugar donde pudieras vivir. No podías vivir en los pantanos. En 1891, una mujer de negocios de Ohio llamada Julia Tuttle se mudó aquí y convenció a otro hombre de Ohio, Henry Flagler, para que extendiera su línea de ferrocarril hasta la costa. Flagler reclutó gente de las Bahamas y a inmigrantes para construir el ferrocarril, que llegó a la costa atlántica en 1896.
Luego, a principios de 1900, otro emprendedor del norte, Carl G. Fisher, remató el trabajo. Fisher taló los bosques de manglares y dragó arena del fondo de la bahía para llenar los pantanos. Así nació Miami Beach. Carl Fisher convirtió un pantano en un sueño, pero pronto los frágiles comienzos de Miami se derrumbaron con la llegada de una devastadora tormenta. El huracán de 1926 causó una tremenda destrucción y los daños fueron increíbles. 10.000 personas quedaron sin hogar y miles de edificios quedaron destruidos. Las inundaciones fueron muy graves. Más de 300 personas murieron en ese huracán de 1926. Provocó más de 100.000 millones de dólares de hoy en día en daños. Los huracanes golpean Florida de junio a noviembre cada año. Pero la mayor tormenta de todas aún infunde miedo en los corazones de los habitantes del sur de Florida. El huracán Andrew, en 1992. Una noche que cambió la vida de la familia Petersen. La noche antes de la tormenta estábamos... Creo que en una tienda. Salimos a cenar y... Pasó algo, pero no lo tomamos en serio. Oímos las noticias, creo que la televisión del restaurante, y decían que el huracán Andrew había dado un giro imprevisto hacia el oeste. El huracán Andrew de pronto cambió de rumbo y se intensificó, confundiendo a los expertos. El Estado organizó rápidamente la evacuación de más de 1 millón de personas. La policía nos dijo, si no se van, dennos el nombre del pariente más próximo. Así que... Era inapelable. Pero los Petersen fueron incapaces de salir lo bastante rápido y quedaron atrapados en su casa sin poder proteger a su hijo pequeño. Este es Brian, con 4 años. Métete en el armario, pon los colchones en la puerta del armario. Protégete de los escombros cuando se rompan las ventanas, porque se romperán. Recuerdo a mi padre llevarme sobre los hombros. El agua le llegaba al pecho y yo, sentado sobre sus hombros, la sentía en los pies. Nunca olvidaré lo fría que estaba el agua. Recuerdo que el tejado había desaparecido y todo el barrio estaba como si alguien lo hubiera aplastado, como un dibujo animado. Recuerdo a mi hijo decir, puedes pasar por un huracán y morirte. Porque le pusimos almohadas encima, por si acaso. Fue aterrador. Todavía siento escalofríos. Una muralla de agua salada y vientos a 280 kilómetros por hora, haciendo volar por el aire mortales escombros. Por la noche estábamos mirando por la ventana y vimos una luz verde enorme. Era la subestación eléctrica que explotó. El Andrew dejó Miami en ruinas, 25.000 casas destruidas, otras 100.000 dañadas y 15 personas muertas. La normativa había sido insuficiente para este tipo de huracanes. Las casas habían sido construidas de un modo en el que los tejados salían volando. Esto demostraba que necesitábamos reforzar nuestra normativa de construcción. Los daños fueron enormes. 27.000 millones de dólares, suficiente para arruinar a 8 compañías de seguros. Por entonces, fue el desastre natural más caro que había azotado Estados Unidos, solo superado por el huracán Katrina en 2005. Ahora, con la progresiva subida del nivel del mar, la marea ciclónica experimentada con el Andrew sería aún más devastadora. Un cuarto de siglo más tarde, Miami sigue sin estar preparada. El 7 de septiembre de 2017, el huracán Irma iba a toda velocidad hacia Miami. Era la 9ª tormenta del año con nombre en esta zona. Pensábamos que venía una marea de, no sé, 9 metros. Toda la casa quedaría sumergida. Yo estaba preparada para lo peor. Enfrentándose a una categoría 5, el huracán más intenso posible,
Miami hizo lo único que podía hacer: evacuar. El Irma golpeó la ciudad con potentes vientos. El agua corría por las calles. Casi toda la ciudad quedó a oscuras. Ante tal magnitud, Miami se vio obligada a enfrentarse a daños catastróficos. Esta calle estaba completamente inundada. Estamos hablando de 60 centímetros de altura del agua. Pero lo más impactante fue que el Irma ni siquiera golpeó Miami directamente. Cambió de rumbo en el último segundo. Ahora, incluso un conato dejaba la ciudad bajo el agua. Uno de los mayores desafíos de Florida es un fenómeno de los huracanes llamado rápida intensificación. Todos los huracanes atlánticos se originan cerca de África y la mayoría crecen o se disipan de manera predecible cruzando el Atlántico. Pero al aproximarse al Golfo de México encuentran aguas más cálidas que, junto a otras condiciones climáticas como la cizalladura o diferencias de velocidad y temperatura del viento, las rápidas intensificaciones se vuelven letales y son imposibles de pronosticar. El escenario de pesadilla es una tormenta que se intensifica rápidamente y coge a la gente por sorpresa. Brian House está investigando en un intento de predecir la rápida intensificación con más precisión. La explicación es relativamente simple. Tenemos el calor que emite el mar, el calor sensible que llamamos. Y además está el calor latente del agua que la convierte en vapor. Pero para que se produzca la evaporación de agua, es necesaria una cierta temperatura del calor sensible del mar que ralentiza el proceso. Estas diferencias de temperaturas desencadenan el rápido crecimiento del huracán. A pesar de siglos de investigación de los huracanes, predecir la rápida intensificación aún es imposible. Descifrar ese código podría preservar el destino de Miami. Tenemos que saber estas cosas lo antes posible, porque no se pueden tomar decisiones en el último minuto en un lugar donde 4 millones de personas toman la misma decisión que tú y hay 2 carreteras para salir. Cuanto antes podamos tener buenos pronósticos en los que confiar, antes podrá la gente tomar decisiones inteligentes acerca de si evacuar o cómo protegerse. Un generador de olas en la Escuela de Ciencias Marinas y Atmosféricas Rosenthal permite a House recopilar datos que no puede recoger de los verdaderos huracanes. Lo más interesante de estas instalaciones es que podemos tomar una cantidad determinada de agua y recrear en condiciones controladas un huracán sobre esa cantidad de agua, y así intentar entender qué ocurre realmente. Usamos esa información para crear modelos por ordenador para poder predecir la intensidad de una tormenta. Muchos de esos procesos, el calor que se transfiere, el agua pulverizada, ocurren aquí a pequeña escala. Podemos recrear esas condiciones para entender cómo evolucionan, el agua que es lanzada y cómo eso contribuye en la transferencia del calor a la tormenta y al modo en que se siente la fricción de la tormenta en la superficie. Podemos generar los vientos de un huracán de categoría 5, más de 320 kilómetros por hora. Aquí, entre el aire y el agua, es donde ocurre todo. ¿Ve toda el agua pulverizada que está empezando a generarse bajo esas condiciones tan intensas? Pues todo eso es lanzado al aire. House ha comprobado que la espuma del mar es un componente clave de la intensificación. Cuando el viento levanta la espuma, el calor es transferido hacia la atmósfera. Ese calor ayuda a avivar la tormenta. Hay un aumento significativo en el efecto de la rápida intensificación. Este año ha ocurrido casi con cada huracán. Miami tiene mucho de qué preocuparse en el futuro. Huracanes más fuertes y frecuentes. Pérdida gradual de la línea de playa más exclusiva de Florida.
Inundaciones de días soleados. Estos son los problemas a los que se enfrenta Miami. Para sobrevivir, necesita adaptarse y encontrar nuevas soluciones o arriesgarse a desaparecer en el mar. Los edificios a lo largo de la orilla de Miami aún son torres elevándose sobre una base de piedra caliza porosa como un queso suizo. Sin embargo, cada vez un mayor número de ellos se diseñan pensando en la resistencia. En un centro urbano tan denso como este, donde hay muchos rascacielos, puedes invertir en levantar defensas, barreras contra las inundaciones, sistemas de bombas y canalizaciones, y levantar las calles con el tiempo para convivir con el agua. Con nuestro proyecto Grove and Grand Bay elevamos la tierra firme, el nivel del suelo, a 6 metros de altura. El Grove and Grand Bay es uno de los muchos edificios que se están construyendo en Miami. Pero no es como ningún edificio que se haya construido antes. El diseño de Kai V. Berman es parte de la nueva y ambiciosa normativa de Miami para los nuevos edificios del siglo XXI. Debido a la subida del nivel del mar, el ayuntamiento está reconociendo lo que ocurrirá. Y las propiedades que se están construyendo ahora lo hacen con sus bases más altas. Todas las nuevas construcciones a lo largo de la costa deben elevarse 4 metros. También deben resistir las inundaciones sin quedar dañadas en caso de una marea ciclónica de 4,5 metros. El plan del 2030 estipula que todas las salas mecánicas vayan por encima del nivel de inundación, en este caso sobre el nivel del suelo. El plan de Miami es solo un parche frente al mar creciente. La ciudad necesita mirar mucho más lejos en el futuro si quiere sobrevivir a lo inevitable. Tenemos un comité consultivo ciudadano formado por ingenieros, naturalistas, abogados, arquitectos, constructores, representantes de las comunidades de bajos ingresos, y todos ellos nos están aconsejando sobre las políticas que debemos hacer para abordar el problema. Pero hace falta algo más que comités y consultas para parar el agua que ya está en el umbral de Miami. No se puede escapar. El agua está llegando por todos lados, por abajo, por arriba. Creo que Miami está en un momento en el que tienen que decidir cómo resolver el problema de la subida del nivel del mar. Yo pienso que nosotros, como seres humanos, si enfrentamos un reto y hay una manera de resolverlo, encontraremos la energía y los recursos para hacerlo. Mientras que las casas en la costa han sido siempre las más deseadas, algunos ahora prefieren zonas más altas donde no se verán afectados por las inundaciones de las mareas ciclónicas o por la subida del nivel del mar. El término gentrificación climática describe el hecho de que algunas personas se estén alejando de la orilla hacia barrios de ingresos más bajos, tradicionalmente menos deseables. Liberty City es una comunidad de población afroamericana y latina. Cuando construyeron Miami, originalmente la playa debía ser para los turistas ricos, así que no nos permitieron vivir en la playa. Debido al racismo y la exclusión, nos empujaron al centro. Y ahora quieren quitárnoslo, después de todos estos años que no lo querían, porque esa zona que tanto quieren va a quedar sumergida bajo el agua. Estamos empezando a ver cómo muchos constructores aparecen y compran varios bloques de golpe, apoderándose de todo. La gentrificación que ha transformado los barrios de todo Estados Unidos ha dado un peculiar giro en Miami. Gentrificación por cambio climático. Sería gracioso si no fuera tan triste. Debido a las prácticas en materia de vivienda, de exclusión económica y racismo en Estados Unidos, tenemos minorías confinadas en las zonas menos deseables, lejos de las bonitas playas y la brisa marina. Y ahora que todos están comprendiendo que vivir a la orilla del mar no va a poder ser porque el mar está subiendo, esas zonas están siendo gentrificadas a una velocidad impresionante. Y las
las familias de clase trabajadora de Miami están siendo empujadas a zonas más bajas. Así que si viene una inundación de los días soleados o mucha lluvia, vas a tardar el doble de tiempo en llegar de tu casa al trabajo. Eso es un coste enorme para la sociedad. Ricos o pobres, las autoridades de Miami afrontan el desafío de procurar que todos estén protegidos de la subida del mar. Estamos diseñando infraestructuras para los próximos 50 años a una altura de 60 o 70 centímetros, que es lo que creemos que subirá el nivel del mar en ese tiempo. Pero no sabemos qué pasará en los próximos 50 años. Las previsiones van a cambiar. Habrá que recalibrar nuestras previsiones cada 5 años, basándonos en la nueva información científica. Las políticas y la tecnología pueden cambiar, pero la mayoría de las ciudades tienen planes para 20 años. Nosotros diseñamos uno para 50 años. Miami Beach está luchando contra la subida del nivel del mar en 3 frentes, con uno de los proyectos públicos más ambiciosos de Estados Unidos. Esta es una época muy emocionante para un ingeniero. Poner en marcha un nuevo proyecto y ver si da resultado. Bruce Mowry, como ingeniero jefe en Miami Beach, tiene la hercúlea tarea de mantener seca la zona más vulnerable de Miami. Supervisa las instalaciones de una serie de bombas a lo largo de Indian Creek Drive, siguiendo un canal al oeste de la playa. Es parte de un nuevo y enorme sistema de bombas. Tenemos 70 bombas y vamos a construir 40 más a través de toda la ciudad durante los próximos 5 años. Esto mantendrá las calles secas y nuestros residentes tendrán una mayor calidad de vida. Las bombas son parte de una iniciativa de $500 millones para llevar el agua del mar de las calles a los canales con un caudal máximo de 19 millones de litros por minuto, reduciendo el impacto de las mareas Rey. El primer desafío de Miami es sacar toda esa agua de la ciudad y devolverla a Biscayne Bay. La estación de bombeo recoge el agua que llega de toda la red de alcantarillado. La empuja a través de un canal subterráneo que hemos instalado hasta la bahía y la descarga después de su tratamiento. El agua que pasa por la estación de bombeo se envía a una zona de tratamiento al sur de la ciudad donde se purifica, quedando los residuos en tanques. El agua limpia se vuelve a bombear a Biscayne Bay. No podemos retroceder. No tenemos más tierra disponible para decir, perdemos esa zona. Tenemos que defender el litoral ahora. El segundo frente del plan implica levantar muros a lo largo de los canales y ríos de Miami. Este muro se construyó hace 75 años y este era el nivel al que anticipaban que subirían las mareas entonces. Pero el agua en realidad llegaba hasta aquí. Así que estamos hablando de más de 1,5 metros de altura del muro que se construyó hace 75 años. Creemos que es necesario porque dada la subida del mar que se espera será algo primordial. Esta es una prueba directa de cómo el cambio climático está cambiando las condiciones en el mundo. La certeza de la creciente subida del mar requiere un tercer frente en la batalla, algo mucho más radical. Lo que el ayuntamiento hace es levantar las calles que están a un nivel más bajo gradualmente. Esto que estamos levantando hoy quizá no sea la elevación final dentro de 50 años, pero no parece sensato levantar a la vez todas las calles de una gran ciudad. El mayor desafío en Miami Beach es el substrato del suelo. Vivimos en una zona compuesta de piedra caliza, coral y arena. El agua está subiendo y ya desborda los rompeolas. Si no ponemos todas nuestras infraestructuras por encima del nivel del mar, el agua nos alcanzará tarde o temprano. El mejor ejemplo de la elevación podemos encontrarlo en el barrio de Sunset Harbor. Esta era la zona más vulnerable de nuestra comunidad. La calle en la que estamos ahora, durante las mareas altas, estaba llena de agua. Veíamos a personas cruzándola en kayak. Estaba muy baja. Así que elevamos esta zona a 75 centímetros en muchos lugares. Este restaurante con terraza es un popular lugar de encuentro.
Ahora sus mesas están por debajo del nivel de la calle. Esta es la diferencia de elevación entre donde estoy ahora y el nivel original de la calle. Cuando terminemos con este barrio, traigamos tierra del continente, instalemos tuberías, construyamos las estructuras de drenaje y pavimentemos, estará 76 centímetros más alto. Sunset Harbor es un barrio de 6 manzanas en South Beach. Levantar sus calles costó 2 años y $27 millones. Son 2 años de calles cortadas, polvo de la construcción, ruido e interrumpir la rutina de la vida diaria. Pero lo que importa es que aunque sufrieron durante 2 años, a cambio recibieron 30 años de seguridad. Muchos creen que es poco y demasiado tarde, y que un plazo de 30 años es muy corto antes de que la subida del mar obligue a Miami Beach a volver a rehacerlo todo. El problema es que la subida del nivel del mar va a continuar, por lo que elevar la ciudad es como caminar por una plancha. Funciona siempre que no llegues hasta el extremo. Y la dinámica de la subida del mar va a continuar. Así que no creo que acaben con el problema elevándose 1 metro o 1,5 metros. Incluso así, tienen que estar preparados para graves huracanes y más épocas de lluvias extremas que también harán que suba el nivel del agua subterránea. Una parte muy importante del problema. Una de las estrategias de Hill para combatir la subida del nivel del agua subterránea ya ha sido probada en los Países Bajos. Creo que podemos usar los accidentes geográficos para estructurar zonas que sean seguras con estanques de agua. Luego podemos hacer flotar distritos urbanos sobre esos estanques. No estoy hablando de hacer flotar casas en el Atlántico. La idea holandesa de los canales es genial, porque se basa en la gravedad para drenar el agua subterránea de las zonas de alto nivel freático. Ese sería un buen método para adaptarnos a vivir con más agua. El jefe de resistencia, James Marley, se ha fijado en el modelo holandés de construir diques, canales y presas, pero no cree que eso vaya a funcionar en Miami por su singular geología. La idea de construir diques y presas sobre nuestra piedra caliza porosa significa que no van a ser tan eficaces como los diques y las presas en otras partes del país. Tendrán el efecto de amortiguar la fuerza de irrupción de una marea ciclónica, pero el agua entrará a través de la piedra caliza y hará subir la capa freática de agua dulce. Esta particularidad de nuestra geología tenemos que tenerla muy en cuenta mientras continuamos avanzando. Puedes elevar casas, edificios, carreteras. La gente lo está haciendo por todo el país. Por todo el mundo se están elevando edificios. Pero, ¿se pueden elevar todos los edificios de Miami Beach? No lo sé. Y si lo elevas y la piedra caliza que hay debajo está llena de agua salada, tendrás que bombear de nuevo mucha agua. Todas estas cosas hay que considerarlas. El Ayuntamiento de Miami Beach está comprometido en superar los desafíos a largo plazo, no importa cuál sea el coste. La gente de Florida del Sur son personas con mucha voluntad, muy resistentes, y Miami Beach ha decidido que la retirada por el aumento del nivel del mar no es una opción. Nos elevaremos por encima y nos quedaremos. Hay un edificio en Miami que es un brillante ejemplo de lo que podría hacer para enfrentarse al futuro. El Museo de Arte Pérez se inauguró en el 2013, cuando una Miami que se hundía azotada por las tormentas estaba siendo aceptada por la mayoría de los residentes. Los diseñadores del museo afrontaron el reto. Estamos en el lado sur del PAM, el Museo de Arte Pérez de Miami, en la puerta de entrada. Al este podemos ver Biscayne Bay. Somos un museo de arte moderno. El primer nivel empieza a 6,5 metros sobre el nivel del mar y el segundo está a 12 metros. Los materiales que hemos utilizado son increíblemente sólidos para resistir condiciones meteorológicas extremas. El cemento usado en toda la estructura y la madera pueden resistir el viento y el agua.
Mientras que los materiales estructurales lo defienden contra las tormentas, otros elementos trabajan con el agua, cargándola en cisternas que se usan para regar y desviando cualquier exceso de agua hacia la bahía. Mientras caminamos por aquí, puede ver que lo que pisamos son listones de cemento. Esto es para permitir que el agua fluya entre ellos y baje hasta el garaje. En el garaje del museo estamos a 2,5 metros sobre el nivel del mar. Tenemos una superficie de gravilla y la idea era permitir que el agua se drenara lo más deprisa posible. Tenemos un generador, por lo que el museo nunca se quedará sin energía. Pienso en este museo como en un hospital que contiene arte. Está vivo y necesita una temperatura de 21 grados y un 50% de humedad en todo momento para que el arte esté a salvo. El Museo de Arte Pérez demostró su utilidad durante el huracán Irma. Vemos unas olas bastante grandes golpeando el muro. Soy Mark Rosenblum y formo parte del equipo del museo. Es domingo, las 9:30 de la mañana. El huracán Irma está atravesando Los Cayos. La marea ciclónica está entrando. El edificio ha resistido bien toda la noche. Hemos aprendido mucho, hemos cambiado los procedimientos, pero el edificio no ha recibido daños desde que lo inauguramos. Nunca nos iremos. Estamos orgullosos de ello. Un huracán es más aterrador que la subida gradual del agua. Y por eso nos preocupamos tanto ante las grandes tormentas y los huracanes. Es una respuesta natural. Según Caldas, los habitantes de Miami deberían estar menos preocupados por los huracanes y más por la subida del nivel del mar. Es más importante considerar las inundaciones antes que los huracanes. Un huracán puede golpear o no, pero la marea entra cada día. Y está empeorando. Las mediciones están ahí, los datos están ahí. Va a ir a peor y rápido. Así que tenemos 3 opciones. Podemos proteger, construir terraplenes y muros en diferentes zonas. Acomodarnos al agua, construir zonas que puedan inundarse sin daños, o nos retiramos, que es el último recurso que tenemos. Si tu casa se ha visto inundada 250 veces al año, es probable que sea hora de irse. Tendremos que salir de aquí. Empiezas a pensar, vale, ¿y si no tuviera coche? ¿Y si no tuviera trabajo? Porque si no hay casas ni pisos para vender, así me gano la vida. ¿Y si no tuviera una casa a la que volver? Lo que estamos viendo es que la gente empieza a pensar en marcharse. No se les ha dicho que se vayan, lo dicen ellos, que prefieren irse a otro lugar. Están dispuestos a vender su propiedad y a mudarse. Eso podría cambiar en el futuro, pero ahí es donde nos encontramos en la actualidad. Así que se están sopesando muchas cosas. Hay diferentes opciones a considerar. Todos son muy pesimistas. Dicen que la subida del nivel del mar y el cambio climático van a acabar con todas las ciudades costeras, que nunca podremos salvar Miami Beach. Y yo digo que no tiene por qué ocurrir eso. Vamos a resolver los problemas. No podemos hablar solo de que van a empeorar. Tenemos que hablar de qué vamos a hacer para corregirlo. Eric Bason dice que él no se marchará, pase lo que pase. No pienso mudarme, pienso pelear por la gente de mi comunidad, una comunidad pobre, para que vivamos lo mejor posible. Yo tengo más esperanzas que preocupación. Quizás sea debido a que soy una persona optimista, positiva, pero veo que la humanidad tiene mucho potencial y hay mucha innovación. Hay soluciones que ni siquiera sabemos que existen. Y cuando tengamos la voluntad, el impulso, las vamos a encontrar. Y ni Estados Unidos ni el mundo permitirán que Miami se hunda.